buenas tardes y bienvenidos todos a este 67 FM y con el mejor presentador de todos, Juan Cartagena. El día de hoy vamos a tocar unos temas que tienen que ver con la clase alta, pero para eso vamos a conocer bien el contexto extranjero. Así que vamos a ir con una noticia traída directamente desde el New York Post. Titular: un empresario de Nueva Jersey testificó que el viernes que sobornó al senador Bob Menéndez y le dijo a los jurados en el Garden State Democrat, que es el juicio federal por corrupción, que proporcionó a la esposa del legislador un Mercedes-Benz para cerrar una investigación penal. Ella aceptó los términos. José Uribe le dijo al Tribunal Federal del Distrito de Manhattan de la reacción de Nadine Menéndez a su oferta de marzo de 2019. De comprarle un Mercedes de $60,000 si podía lograr que su esposo, el senador de 70 años, frustrara una investigación sobre dos de sus asociados por parte de la Oficina Fiscal General del Estado. Uribe, de 57 años, se declaró culpable en marzo y es el testigo estrella en el gobierno en el caso de corrupción en expansión contra los Menéndez. Es increíble cómo una persona basta con que tenga dinero para que pueda llegar a librarse de la justicia. Pero vamos a abundar más este tema con 4 invitados estrella que van a aparecer el día de hoy, así que vamos con ellos. 6767. Probando 67. La élite burguesa del siglo XIX cimentó su poder en un control casi absoluto de la economía moderna, como dueños de las fábricas, minas y compañías comerciales. Acumularon fortunas sin precedentes a través de la producción industrial y el comercio global. Su dominio se extendió al sector financiero, donde se dirigían a los bancos y las bolsas de valores, lo que les permitía financiar grandes proyectos de infraestructura como los ferrocarriles y prestar dinero a los propios estados, convirtiendo a las naciones en sus deudoras. Este poder económico no se basaba en la herencia de títulos, sino en el control de capital y los medios de producción, siendo la base fundamental desde la cual proyectaron su influencia a todas las demás esferas de la sociedad. Con su supremacía económica asegurada, la burguesía tradujo su riqueza en poder político directo. Lo lograron participando activamente en los parlamentos y congresos, donde impulsaron una legislación favorable a sus intereses como políticas de libre comercio, bajo los impuestos y la concesión de contratos públicos. A través de redes de influencia en clubes exclusivos y cámaras de comercio, financiaron campañas políticas y colocaron a sus allegados en puestos clave de la burocracia estatal. Ese control les permitió moldear la sociedad a su antojo. Podían obtener del gobierno los recursos para construir la infraestructura que sus negocios necesitaban, utilizar la fuerza del Estado para reprimir los movimientos obreros y huelgas, y dominar la esfera cultural a través del mecenazgo y el control de la prensa, promoviendo valores que legitimaban su posición privilegiada. La burguesía se autodefinió como una clase media, distinta a la antigua aristocracia. Su vida social se organizó en torno al círculo, considerando la forma típica de sociabilidad en Francia de 1810 a 1848. Este era un espacio clave de ocio para leer, conversar o jugar. Era exclusivamente masculino y más igualitario y voluntario que el tradicional salón. Este cambio cultural fue notable, ya que se trata de una discreta revolución de las mentalidades y de la vida cotidiana. Este círculo representó el nuevo código social de la época. Este estilo de vida y sus estructuras de club alcanzaron su apogeo de glamour de la Belle Époque. El círculo no solo era un lugar de encuentro, también fue una herramienta política, dado que las leyes limitaban la agrupación masiva. La burguesía usó clubes para organizarse de facto, y el vínculo entre la vida social y la vida política era ineludible. Inevitablemente veremos la política utilizar las estructuras tomadas de la sociabilidad y a la sociabilidad a la inversa, siempre proclive a colorearse de política. De esta manera, el círculo se convirtió en el vehículo inicial del liberalismo. Durante el siglo XIX, la estructura social europea experimentó una transformación profunda. La nobleza, que había dominado la vida política y cultural durante siglos, comenzó a perder su poder frente a la burguesía, una clase emergente que adquirió protagonismo gracias al desarrollo económico y la expansión del capitalismo. Según José Luis Gómez Urdáñez, el siglo XIX fue un periodo de crisis de las jerarquías tradicionales, en el que los valores del mérito y la riqueza sustituyeron gradualmente al privilegio de nacimiento. Así, la relación entre nobles y burgueses se caracterizó por la competencia y, en muchos casos, por la imitación. Los burgueses buscaban adoptar las costumbres y modos de vida aristocráticos para consolidar su posición social. Por su parte, según Noemí García Rivero en Relaciones sociales y formas de tratamiento en la novela La Lapa de 1908,
Las diferencias de clase también se reflejaban en las relaciones personales y en el lenguaje. Explica que las formas de tratamiento como el uso del usted o tú reproducían las jerarquías sociales, expresando respeto o superioridad según el estatus del interlocutor. De este modo, las tensiones entre nobleza y burguesía no solo se manifestaban en lo económico o lo político, sino también en las interacciones cotidianas, donde el habla se convertía en un espejo de las desigualdades y del cambio social que marcó el siglo XIX. Dicho esto, le doy el pase a mi compañero. Muchas gracias, Adriana, por el pase, y continuando con el tema, tal como podemos ver, la clase élite no fue nada más ni nada menos que la burguesía, que para la sorpresa de todos tuvo una enorme influencia en el continente latinoamericano. Así menciona Mauricio Tenorio Trillo en su libro Argucias de la Historia Siglo XIX, Cultura y América Latina. Tenorio Trillo sostiene que la élite latinoamericana del siglo XIX no imitó pasivamente a Europa, sino que usó la cultura europea como una estrategia de poder e identidad. A través del afrancesamiento en la moda, la arquitectura y las costumbres, la burguesía buscó legitimar su dominio interno y proyectar modernidad ante el mundo occidental. Este proceso, visible en eventos como las exposiciones universales, sirvió para la construcción o para construir una identidad latina moderna, diferenciada del resto de la población y en competencia simbólica con la influencia estadounidense. Por otro lado, la influencia en la cultura material y la vida privada. Esto, según Natalia López Rico, recalca que la burguesía latinoamericana del siglo XIX trasladó su admiración por el modelo europeo al ámbito doméstico, haciendo de la vivienda un espacio de representación social y poder económico. El hogar se convirtió en una vitrina de estatus, decorada con objetos de lujo y estilos europeos como el Beaux-Arts o el eclecticismo. Además, la casa reflejaba la estructura jerárquica de la sociedad burguesa mediante una división espacial, ya sea en las zonas de recibo, en donde destinada a la ostentación pública, la zona privada reservada a la intimidad familiar y la zona de servicio segregada para la servidumbre. Esta organización del espacio doméstico expresaba la distinción de clases y la dependencia estructural de la élite respecto a la mano de obra. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por la invitación, Juan Diego, y nos vemos en una próxima en 67 FM. Hasta pronto.